Saludos y bienvenidos a este espacio con el profe Marciano. Seguimos en constante preparación para la prueba nacional de matemática. Ya vamos por el video número 10 que inicia con el siguiente problema. El primer problema dice: el crecimiento de la población dominicana, según el gráfico que se muestra a la derecha, cuyos datos oficiales fueron presentados por la Oficina Nacional de Estadística ONE, sobre los censos de población y vivienda realizados desde 1920 al 2010. ¿Cuál fue el menor periodo de tiempo para la realización de un censo a otro? Bien, podemos notar que en el 1920 fue el primer censo que se hizo y el segundo 1935. Por lo tanto, transcurrieron 15 años. De 1935 a 1950 también transcurrieron 15 años. De 1950 a 1960 transcurrieron 10 años. De 1960 a 1970 también transcurrieron 10 años. De 1970 a 1981 transcurrieron 11 años. De 1981 a 1993 transcurrieron 12 años. De 1993 al 2002 transcurrieron 9 años y del 2002 al 2010 transcurrieron 8 años. Podemos notar que el intervalo de tiempo para la realización de cada censo no es constante. Y también podemos notar que el menor periodo de tiempo para la realización de un censo con relación al otro, transcurrió en el periodo del 2002 al 2010, que fue de 8 años. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Seguimos con el problema 2, que también está relacionado con el gráfico que nos muestra los censos de población y vivienda realizados desde 1920 al 2010. En este caso, la pregunta es: ¿en cuál de los censos realizados se registra la mayor tasa de crecimiento? Aquí podemos ver la tasa de crecimiento de un censo con relación al otro y podemos notar que en el censo de 1960 la tasa de crecimiento con relación al anterior fue de 3.61. Por lo tanto, en este caso, la respuesta correcta es la C, donde nos presenta que la mayor tasa de crecimiento fue en el censo de 1960. Seguimos con el problema 3, que también está relacionado con el gráfico que nos muestra los censos de población y vivienda realizados desde 1920 al 2010. Pero en este caso la pregunta es que en cuál de los censos realizados se registra la menor tasa de crecimiento. Si analizamos y vemos las tasas de crecimiento de un censo con relación al otro, podemos ver que la menor tasa de crecimiento se registró en el censo del 2010 con 1.21%. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. El problema 4 dice: un diagrama circular de la derecha muestra la distribución del presupuesto familiar. Si el presupuesto total es de 50,000 pesos, ¿cuánto se destina a vivienda? Podemos ver que el gráfico nos muestra que a educación se destina un 10%, a transporte un 15%, alimentación 40%, vivienda un 25% y otros un 10%. Entonces, vamos a ver cuánto se destina a vivienda de esos 50,000
si a vivienda se destina un 25%. A vivienda entonces será igual a los 50.000 multiplicado por 25%. Pero sabemos que 25% es lo mismo que 25 entre 100. Por lo tanto, en vivienda será igual a 50.000 multiplicado por 25 entre 100, que es 0.25. Si multiplicamos 50.000 por 0.25, eso es igual a 12.500. Lo que quiere decir que a vivienda se destinan 12.500 pesos. La respuesta correcta es la C. Seguimos con el problema 5 que dice: en una encuesta sobre la preferencia de géneros musicales, un diagrama circular indica que el reggaetón representa un sector de 90 grados del círculo. ¿Qué porcentaje de los encuestados prefiere el reggaetón? Bien, aquí tenemos un sector circular de 90 grados y queremos determinar qué porcentaje de los encuestados prefiere el reggaetón. El porcentaje será igual al ángulo del sector circular, que es de 90 grados, dividido entre el total de grados del círculo, multiplicado por 100. Eso será igual, ángulo del sector, ya sabemos que es 90 grados, total de grados de un círculo. El total de grados de un círculo es de 360 grados, multiplicado por 100. 90 grados entre 360 grados es igual a 0.25, que multiplicado por 100 es igual a un 25%. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Esperamos que este video te haya sido de mucha utilidad. Te invito a suscribirte a mi canal para no perderte los próximos videos, a darle un like, a dejarme tus comentarios, a compartirlos con tus compañeros y amigos, y nos vemos en el siguiente video.